ustedes seguramente han escuchado, es el RES. ¿Alguien sabe lo que es el RES? Es la sigla, por supuesto, del sistema retículo endotelial, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, es un sistema que prácticamente está ubicado en todos los órganos. ¿Ya? Actualmente ya no se conoce con el nombre de RES, y seguramente ese es el motivo de que usted no se acuerda. El nombre actual es el sistema fagocítico monocítico, ¿no? Entonces, este término hace alusión precisamente a la célula más representativa, que es el monocito, y la función también que es más conocida en este sistema, que es obviamente la fagocitosis, ¿no? Es un sistema que está prácticamente disperso en todo el organismo y está encargado de una serie de funciones para mantener la estabilidad de la salud del individuo. Este sistema va a participar en la eliminación de partículas extrañas, especialmente gérmenes, ¿no? Pero también detritos celulares, también participa en metabolismos como el metabolismo del hierro, y también tiene una participación importante dentro del mecanismo de la inflamación, ¿no es cierto? Y finalmente dentro de ambos componentes de la inmunidad, tanto humoral como la inmunidad celular. Como ustedes escuchan, entonces es un sistema bastante importante, ¿no? Dije que está distribuido en prácticamente todo el organismo, es parte del tejido conjuntivo, en la mayoría parte de ellos, ¿no es cierto? Ahora hay células representativas, no todo está completamente estructurado como si fuera un órgano. Bueno, dicho sea de paso, no es un órgano, tampoco no es un tejido, sino es un conjunto de células que tienen funciones más o menos afines, ¿correcto? Parte de estas células seguramente ustedes han escuchado que puede estar en los parénquimas de algunos órganos, ¿no? Alguien recuerda seguramente la célula de Kupffer, ¿no? ¿Dónde está la célula de Kupffer? En el hígado, ¿no es cierto? En el hígado es interesante porque participa en la remoción de partículas infecciosas que pueden llegar por el torrente sanguíneo, ¿ah? Igualmente también tienen ustedes obviamente en el sistema nervioso, ¿no? Parte de tema de la dendroglia, la microglia, ¿no? Que interviene como mecanismo defensivo a nivel del sistema nervioso. Y así por el estilo, podemos ver que existe en una serie de órganos, ¿no es cierto? E inclusive, recuerden, han escuchado ustedes ya estructuras un poco más organizadas como las placas de Peyer. ¿En dónde están las placas de Peyer? El intestino, ¿no es cierto? El intestino, pero tiene una estructura más o menos ya algo organizada. Son folículos linfóides, ¿no? Entonces, aparte de estas estructuras que tienen una función que es semejante, hay agrupaciones que seguramente son más conocidas. Entre estas agrupaciones tenemos obviamente las amígdalas, tenemos el timo, tenemos obviamente el vaso, ¿no? Y también tenemos obviamente una agrupación también de folículos linfoides detrás de la nariz que se llaman obviamente los grupos retronasales en la faringe nasal, en la rinofaringe, ¿no? Son las llamadas adenoides, que seguramente han escuchado ustedes en algún momento. Entonces, este sistema es bastante amplio, ¿no? Nuevamente, actualmente se le conoce como sistema monocítico citofágico, ¿no? Debido a que la célula más representativa es el monocito, ¿no? Y la función, ¿no?, que hace alusión a este término es precisamente la fagocitosis de elementos extraños, tanto externos como propios, e inclusive células que de alguna manera no siguen el patrón de diferenciación normal, que son las células a veces precancerosas o cancerosas, pueden tranquilamente ser retirados por este sistema, ¿ya? Entonces, esto es importante. Entonces, tenemos acá un conjunto de situaciones, ¿no?, que están prácticamente integrados dentro de este famoso sistema retículo endotelial, o más conocido como sistema monocítico citofágico, ¿no? En relación al vaso, ¿no es cierto?, y al hígado, obviamente esto será visto en la etiología de otros capítulos, nosotros no vamos a mencionar, pero ténganse en cuenta que esto es parte integrante de todo este gran sistema, ¿no? El timo tampoco lo vamos a poder ver, ¿no es cierto?, pero sí elementos representativos como son los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces, en ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, podemos distinguir, ¿no?, una serie de estructuras ya que tienen una morfología característica y que están situados en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto?,
Y es conveniente saber también los elementos que participan en este ganglio linfático, porque el ganglio linfático es una estructura que actúa como una especie de filtro, ¿ya? Pero para que actúe como una especie de filtro tiene que haber una serie de vasos que lleven una sustancia determinada que se conoce como el nombre de linfa. Esta linfa es filtrada a nivel del ganglio, y de los ganglios obviamente van a salir los vasos aferentes para que esta sustancia llamada linfa llegue a la circulación central, ¿ya? Todas estas características ustedes ya no realizaban en ciencias básicas, pero es conveniente que ustedes lo recuerden, ¿no? Acá vamos a presentarles algunas, de manera así a grandes rasgos, ¿no es cierto?, algunas características, alguna ubicación de los sistemas que estamos hablando, ¿no? Empecemos por la amígdala ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Esto va a ser visto en la parte de semiología ya regional y de examen de boca. Acá solamente quisiéramos mencionar, ¿no es cierto?, que son estructuras romboidales que están situadas a nivel de los arcos palatinos, a ambos lados de la faringe y detrás de la base de la lengua, ¿no? Y la otra estructura que les mencioné también, que son una asociación de una serie de folículos linfoides, ¿no?, son los adenoides. Los adenoides están ubicados en la parte posterior de la nariz, ¿no? Recuerden ustedes que la faringe tiene varias partes, ¿no? La rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿no? Entonces las adenoides están ubicadas en la parte posterior de la nariz, o sea, en la rinofaringe, ¿no? Entonces lo interesante es de que ustedes van a entender de que estas estructuras son muy reactivas, especialmente en los niños, de tal manera que a veces el compromiso inflamatorio de cualquiera de ellas va a originar un crecimiento bastante notorio de estas estructuras. Y si estos problemas son de naturaleza crónica, vamos a ver, especialmente cuando se trata de hipertrofia de las adenoides, vamos a ver un problema obstructivo de la fosa nasal, en la cual el paciente pequeño se siente forzado a respirar por la boca, ya que la vía nasal prácticamente está impedida por este obstáculo, ¿no?, de las adenoides hipertrofiadas. Acá tienen ustedes las amígdalas, ya veremos esto en la parte de semiología de boca, ¿no?, solamente para que ustedes tengan la representación. Miren ustedes, son acumulaciones de nódulos linfáticos, ¿no es cierto?, congregados alrededor de la faringe, ¿no?, de la faringe, ¿no es cierto?, y que pueden sufrir pues una serie de procesos inflamatorios muy frecuentes que van a ver ustedes en la práctica privada. En la parte izquierda superior, ¿no es cierto?, están obviamente las adenoides. Miren ustedes estas estructuras que están en la parte posterior de la rinofaringe, ¿no es cierto?, de tal manera que la hipertrofia de estas estructuras pueden originar bloqueo de la respiración nasal. Entonces los pacientes obviamente se ven forzados a tener una respiración por la boca. Y cuando esto se presenta de manera crónica y debido a que los niños recién están en formación, ¿no?, en formación ósea, va a originar una facies, ¿no?, característica, ¿no es cierto?, con la boca semiabierta, una retracción del maxilar inferior que se llama facies adenoidea. Otra estructura que ya es más conocida, que es motivo de la presentación de esta tarde, ¿no es cierto?, son los ganglios linfáticos, como hemos mencionado. Son estructuras ovoides, ¿no?, ligeramente esféricas, ¿no es cierto?, que tienen varios componentes muy necesarios para entender, obviamente, cómo funciona esta estructura. Tiene una cobertura, una cápsula fibrosa, de la cual se desprende una serie de trabéculas, ¿no?, que están circundando, ¿no es cierto?, un conglomerado de células que constituyen los llamados senos corticales, ¿no es cierto?, y en la parte central también tenemos lo que se llama el centro germinal, la médula, donde están los centros germinales. Lo interesante de esta estructura que hemos mencionado es que funcionan como filtros, de tal manera que siendo un filtro tiene que tener vasos aferentes, ¿no es cierto?, y debe tener también vasos eferentes. Los vasos aferentes están entrando precisamente por el hilio del ganglio, ¿no es cierto?, están conduciendo un líquido especial que se llama linfa, procedente de las estructuras obviamente que son irrigadas por este sistema, ¿no? Una vez que llega este sistema o este líquido al ganglio, el ganglio obviamente es filtrado, todas las partículas extrañas son retenidas, ¿no es cierto?,
Y la linfa residual tiene que ser, obviamente, seguir su circulación a través de vasos aferentes o eferentes en este caso, ¿no es cierto?, para que lleguen a la circulación central. Entonces, la importancia de esto es que actúan como filtros biológicos y como consecuencia de ello vamos a ver algunas anormalidades que podemos tranquilamente detectar en el examen físico de nuestros pacientes. Entonces, si nos centramos en los ganglios linfáticos, vamos a determinar que por su ubicación pueden encontrar ustedes ganglios llamados superficiales, que se encuentran en el tejido conjuntivo, en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto?, y ganglios linfáticos profundos. Estos ganglios linfáticos profundos, ¿no es cierto?, están ubicados por debajo de la fascia de los músculos, ¿no?, y de repente lo más representativo y lo más abundante es lo que ocurre dentro del organismo, ¿no? Los ganglios ciliares, los ganglios mesentéricos, etcétera, o los ganglios a lo largo de toda la aorta, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de estructuras ganglionares profundas, ¿no? Miren, sin embargo, los ganglios que nosotros podemos tener acceso a la exploración física son los ganglios superficiales, ¿no? Y a través de ellos, de alguna manera, podemos hacer una extensión de qué es lo que está pasando en todo este gran sistema disperso a nivel de todo el organismo. Estos ganglios superficiales son de bastante facilidad de acceso, ¿no es cierto? Las fases de la exploración que podemos utilizar para evaluar son básicamente la inspección, la palpación, solamente esas dos fases, y de repente la mensuración, que también es necesario tener en cuenta para seguir la evolución de estos ganglios, ¿no? La presencia de estos ganglios incrementados de tamaño, por supuesto, nos van a permitir ubicar o determinar de repente la presencia de algunas infecciones. A veces muchas infecciones se caracterizan por presentar, ¿no?, hipertrofia ganglionar, ¿no? Pero también es importante porque los ganglios con frecuencia son asientos de siembras metastásicas. Entonces, siempre cuando están ustedes frente a un crecimiento ganglionar, siempre estamos en la disyuntiva de que se trate de un ganglio inflamatorio o que se trate de un ganglio de tipo neoformativo. En el segundo caso, hay que tener en cuenta que el ganglio neoformativo, estamos hablando de una neoplasia. Esta neoplasia puede ser una neoplasia primaria, ustedes han escuchado los llamados linfomas y linfosarcomas, pero también pueden ser asientos de siembras metastásicas, o sea, ser ganglios metastásicos, ¿no es cierto?, que están obviamente recibiendo estructuras o células cancerosas procedentes de órganos. La otra importancia de esta estructura es que los ganglios están drenando áreas determinadas. O sea, si yo pienso o veo que hay una área comprometida, yo tengo que ver seguramente la presencia de ganglios en el área correspondiente al sistema de drenaje de esta área, ¿no? Por otro lado, también hemos mencionado que los ganglios obviamente tienen que conducir un líquido especial que es la linfa, y esto tiene que tener una circulación completa, de tal manera que los capilares y los vasos linfáticos, que tienen una estructura y una distribución semejante a los vasos venosos, obviamente tienen que ganar los vasos centrales a nivel del conducto torácico y el vaso linfático mayor para poder drenar finalmente en la vena cava superior a ambos lados, ¿no? Entonces, esta característica es conveniente que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros queremos evaluar qué estructuras vamos a evaluar y qué estructuras pueden manifestarse en la exploración semiológica que nosotros vamos a hacer, ¿no?, hay que tener en cuenta este esquema, que es bastante demostrativo y simple, ¿no? Primeramente hay que determinar, ¿no?, la presencia o no de crecimiento de ganglios, ¿no? Los ganglios generalmente son estructuras muy pequeñas, menores de 1 centímetro, ¿no?, y no son palpables con facilidad, ¿no? En algunas situaciones podría palparse ganglios sin mayores trascendencia desde el punto de vista de la causa, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando los ganglios exceden de tamaño son fácilmente accesibles, ¿no es cierto?, siempre y cuando sigamos una técnica apropiada para la exploración. Mencionamos obviamente que los ganglios linfáticos obviamente tienen como estructura complementaria los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Los vasos linfáticos, unos vasos que están llegando o enviando el líquido linfático o la linfa que están llegando a los ganglios linfáticos, y otros vasos que están sacando ya una vez que esta linfa ha sido completamente depurada de elementos extraños, ¿no es cierto?
Entonces, los vasos linfáticos también hay que tener en cuenta, al igual que los vasos venosos, pueden ser capilares linfáticos y vasos o troncos linfáticos, ¿no? Y puede haber problemas inflamatorios, como vamos a ver más adelante, en cada una de estas estructuras. Miren, lo interesante es que obviamente que la masa del sistema prácticamente no supera el 3% de la masa corporal, pero miren ustedes la importancia que tiene. ¿Cuál es la función? Ya mencionamos. Una función importante es actúa como filtros para la retención de partículas extrañas, no solamente de partículas biológicas, sino también de restos celulares y otras células atípicas que pueden tranquilamente producirse durante la réplica celular, ¿no? Entonces, también participan de manera importante en el proceso inflamatorio, retirando las células lesionadas, ¿no? Las células lesionadas, tejidos necróticos, etcétera, ¿no es cierto?, tienen que ser eliminados, por supuesto, y es parte integrante de la inflamación. Ustedes saben perfectamente que la inflamación va seguido también de un proceso de reparación, de tal manera que, miren ustedes, este sistema es tremendamente importante para el bienestar físico del organismo, ¿no? La otra situación importante que les he mencionado es su participación en los mecanismos inmunitarios, ¿no? Recuerden ustedes que la inmunidad es de dos tipos, la inmunidad celular y la inmunidad humoral, y este sistema participa en estos dos aspectos de la inmunidad, ¿no? Generando células especializadas, ¿no es cierto?, para obviamente controlar las partículas infecciosas, y también en la generación de anticuerpos, obviamente a través de su conversión o la estimulación también de la función a nivel de las células plasmáticas, ¿no? ¿Cómo se realiza la función? Ya lo mencionamos en la parte inicial. El mecanismo fundamental es la fagocitosis, de tal manera que estos monocitos se transforman en células más grandes con capacidad de englobar, ¿no?, sustancias extrañas a través de este proceso que se llama fagocitosis, ¿no es cierto? Incorpora partículas extrañas, células dañadas, ¿no?, tejido necrosado, ¿no es cierto? Y esto va a originar obviamente toda una cadena para su destrucción final, ¿no? Les mencionaba las famosas placas de Teyer a nivel del tracto digestivo, especialmente del intestino delgado terminal. Miren ustedes, la absorción de los lípidos, de estas sustancias liposolubles, no se realiza directamente hacia el componente venoso, sino directamente al componente linfático, ¿no? Estas células también reservan su capacidad embriológica, de tal manera que estas células, cuando la médula ósea, por ejemplo, está imposibilitada de poder generar, ¿no es cierto?, los componentes correspondientes, estas células pueden asumir y generan un problema que se denomina una hematopoiesis extramedular, ¿no? La producción de un líquido especial en el espacio intersticial, ¿no?, obviamente se debe a que la acumulación de ciertas moléculas que no pueden ser drenadas de otra manera, ¿no es cierto?, sino a través de este sistema, ¿no? De tal manera que este sistema se ocupa de la eliminación de moléculas grandes, como pueden ser proteínas, etc. De tal manera que si no se produce esta remoción, tranquilamente puede quedar acumulada y generar un tipo particular de edema llamado linfedema, ¿no? Entonces acá ustedes van a tener que hacer el diagnóstico diferencial entre un edema clásico de un edema producido por acumulación de líquido linfático llamado linfedema, ¿no? Entonces tiene características bastante precisas que vamos a ver. Este es un resumen de las funciones que hemos mencionado. La función de filtro ya mencionamos, la producción de glóbulos blancos, linfocitos. Esto es lo que les decía, por su capacidad embriológica de poder generar otro tipo de células, especialmente células hemáticas, ¿no es cierto?, en la hematopoiesis extramedular, ¿no es cierto? Y como consecuencia de su actividad de filtro, cada vez que haya un problema de tipo inflamatorio, eso como consecuencia de la presencia de partículas extrañas, ¿no?, las estructuras de los ganglios se comienzan a hipertrofiar, ¿no es cierto?, se hacen mucho más grandes, y eso es lo que nos facilita la capacidad de poder identificar a través de la exploración física, ¿no? La linfa, ya mencionamos, tiene una estructura bastante, densa, que no puede ser drenada por otro mecanismo. Ya verán ustedes los mecanismos que intervienen en la regulación del agua, como hablamos obviamente del edema clásico, que simplemente es la presencia de
sodio y agua, electrolitos y sodio, y electrolitos y agua en el espacio intersticial, que es el edema clásico, ¿no? Este es obviamente el edema linfático, que se llama obviamente linfedema, ¿no? Estos linfáticos obviamente tienen la distribución muy semejante al sistema venoso, lo dijimos, tienen capilares y tienen troncos, ¿no es cierto? Y tiene un sistema que permite, pues obviamente, la conducción de la linfa en un solo sentido, ¿no es cierto?, con presencia de válvulas, ¿no? Este sistema linfático, obviamente, tiene que ser, obviamente, funcionar de manera apropiada para tratar este líquido con estas características que hemos mencionado, ¿no? Acá tienen ustedes la secuencia, ¿no es cierto? La linfa es capturada por los capilares linfáticos, ¿no es cierto? Estos van a confluir para formar vasos más grandes de mayor calibre, ¿no es cierto? Los llamados conductos colectores que van a llegar al ganglio, ¿no? Y de ahí se van a desprender otro tipo de vasos que van a conducir finalmente a la circulación central a través del conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿no? Acá tienen ustedes más o menos un paralelismo de lo que estaba ocurriendo. Miren ustedes, en verde, el sistema linfático, ¿no? Y obviamente también en contraste el sistema arterial y el sistema venoso. Este sistema interviene en la regulación del líquido a nivel intersticial. Y cuando hablen ustedes del síndrome edematoso, precisamente van a tocar este aspecto, ¿no? El edema clásico se presenta precisamente por alteraciones, ¿no es cierto?, de diversas fuerzas a nivel, obviamente, de los vasos, tanto arterias como venas. Presión hidrostática, presión oncótica, permeabilidad capilar, ¿no? Pero las moléculas grandes que escapan, ¿no es cierto?, no pueden ser, obviamente, drenadas por este sistema. Y esto está encargado precisamente al sistema linfático. Entonces fácilmente se pueden dar cuenta ustedes, si el sistema linfático no funciona adecuadamente, va a haber una acumulación de este líquido, ¿no? Y va a originar el tipo peculiar que se denomina linfedema. Esto simplemente para que vean ustedes la distribución de los vasos linfáticos profundos, y acá tienen ustedes un esquema, ¿no es cierto?, para que vean ustedes que los dos conductos grandes, conducto linfático derecho y conducto torácico, que son los conductos centrales, obviamente drenan partes diferentes del organismo, ¿no? En el área superior derecha, el área está obviamente drenado por el conducto linfático derecho, que va a desembocar en la subclavia derecha y finalmente en la vena cava superior, ¿no? Mientras la otra gran parte es el conducto torácico, que es un vaso que prácticamente está drenando la linfa del resto del cuerpo, va a terminar, ¿no?, va a drenar en la vena subclavia izquierda y de ahí a la vena cava superior. Esto ya lo mencionamos, no vamos a hacer más referencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos obviamente un ganglio que se ha incrementado de tamaño, ¿no es cierto?, porque esa es la primera manifestación que puede decir el paciente o que nosotros durante la exploración física podemos encontrar, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una serie de estudios semiológicos, una serie de preguntas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ganglio puede crecer, como les he mencionado, por una patología propia del ganglio, ¿no es cierto?, y por supuesto tener manifestaciones sistémicas como se llama, paralelas, ¿no? Pero también el ganglio puede crecer como consecuencia de una enfermedad sistémica que compromete otros órganos y entre ellos obviamente hacen compromiso de este gran sistema o se hace presente también en este sistema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la fiebre de Malta, la fiebre tifoidea, ¿no? Bueno, van a encontrar ustedes que los pacientes puedan tener crecimientos ganglionares, ¿no es cierto? Las enfermedades venéreas, van a ver ustedes ganglios que tienen unas características en las áreas obviamente encargadas del diámetro. Entonces obviamente el interrogatorio es fundamental, hay que determinar si es una sola o son varios los que han aumentado de tamaño, con qué velocidad han crecido, qué tipo de sensibilidad tiene el paciente. Hay ganglios que son sensibles, que son dolorosos, hay ganglios que no son dolorosos, ¿no es cierto? Si hay algún cambio en la piel que cubre al ganglio, ¿no es cierto? Y preguntar también, por supuesto, ¿no es cierto?, sobre los síntomas generales que puede tener el paciente. Si ha habido fiebre, pérdida de peso, ha habido astenia, decaimiento, más aún teniendo en cuenta, les he mencionado que una causa muy frecuente de problemas de ganglios y obviamente que mueve a una tensión y responsabilidad del médico es determinar si el ganglio es neoplásico o no es neoplásico.
un ganglio inflamatorio, un tratamiento común y corriente puede pasar. Pero si nosotros dejamos de pasar un ganglio metastásico, obviamente estamos condenando a nuestro paciente. De hecho, sea de paso, una siembra metastásica de un ganglio ya significa una neoplasia avanzada, ¿no? Entonces, y la presencia de síntomas en otros órganos o sistemas. Entonces, la historia clínica debe ser completa de acuerdo a los ítems que seguramente les han venido mencionando en cuanto a la historia clínica. En cuanto al linfedema, igualmente es interesante, hay que tener en cuenta, les he mencionado, una característica del sistema linfático es que determinados ganglios o grupos ganglionares están drenando áreas determinadas, ¿no es cierto? De tal manera que si hay un área, si yo tengo un problema infeccioso en el miembro inferior derecho, yo debo buscar ganglios obviamente a nivel de la arcada inguinal seguramente, o de repente también ganglios en la zona poplítea, ¿no? Si yo tengo patologías a nivel de la faringe, probablemente buscaré ganglios submaxilares, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Esto es importante, teniendo en cuenta entonces el drenaje regional de cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, en el linfedema también conviene preguntar cuál ha sido el área comprometida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido el ritmo, ¿no? La duración, los factores o enfermedades que pueden predisponer, porque son varios los problemas que pueden originar, ¿no es cierto? Los síntomas acompañantes, ¿no? Y hay muchos antecedentes que a veces podemos dejar de pasar y que pueden ser un elemento de orientación, como son medicamentos recibidos por el paciente, procedimientos como quimioterapia, antibioterapia, miren ustedes, y antecedentes de haber sido explorados, de repente o tratados, ¿no es cierto?, en radiología torácica, pruebas de tuberculina, ¿no es cierto?, el paciente ha recibido transfusiones sanguíneas, ha tenido alguna patología crónica, se ha habido cirugías o traumatismos previos, ¿no? Esto van a ver, por ejemplo, en las terapias severas que se hacen de manera quirúrgica en las neoplasias mamarias, donde tiene que hacerse un vaciamiento de los ganglios axilares. Entonces todo el sistema linfático de esa extremidad va a estar anulada y en consecuencia no es raro que tiempo después el paciente presenta un linfedema de esa naturaleza. Entonces, si ustedes tienen en cuenta este tipo de antecedente, fácilmente pueden hacer ustedes su presunción diagnóstica, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo hacemos? Ya les he mencionado que la exploración física básicamente está, después de la interrogatorio apropiado, simplemente está centrada en la inspección y en la palpación. Podemos utilizar algunos elementos como un lápiz térmico y un centímetro para ir evaluando las modificaciones de tamaño, ¿no es cierto? La fase especial de exploración obviamente es la palpación, la palpación que tiene que hacerse con bastante cuidado. Como son estructuras que están en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y obviamente el tejido celular subcutáneo es ligeramente laxo, si hacemos una presión determinada muy fuerte, de repente podemos desplazar el ganglio y perder la posibilidad de palpar. Entonces en estas zonas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una exploración superficial, y una vez que uno localiza, recién hacer la profundidad para poder identificar las características. Ya mencionamos que otras áreas que están inmersas dentro de este gran sistema, como el hígado y el vaso, van a ser obviamente explorados en semiología del aparato digestivo. Está por demás decir que el área que vamos nosotros a examinar tiene que ser un área que esté expuesta, tiene que estar desnuda para poder ver, toda vez que una característica que hay que determinar son si hay algunas modificaciones de la piel subyacente del paciente, ¿no? Les mencionaba que normalmente es muy difícil palpar ganglios normales, ¿no? Son muy pequeños, ¿no es cierto?, no mayores de 1 centímetro, ¿no es cierto?, y generalmente no son fácilmente ubicables, ¿no es cierto?, pero cuando nosotros encontramos algunas características, entre ellos la movilidad, si este ganglio no se moviliza, es un dato importantísimo para poder pensar que este ganglio puede estar originado por la presencia de una enfermedad maligna. De ahí el nombre de cáncer. Bueno, el cáncer que prácticamente se fija en el plano profundo es una característica del ganglio de tipo metastásico, ¿no? Nuevamente en amarillo, para que ustedes nuevamente tengan este tipo de orientación, que los ganglios aumentados de tamaño, cuando se encuentra uno debe explorar las zonas adyacentes a la zona correspondiente del drenaje. Esto obviamente enfermedades localizadas. Por supuesto puede haber enfermedades sistémicas en las cuales obviamente se comprometan diversas áreas.
¿no? Sin necesariamente ser una sola, ¿no? Estas son las técnicas que les he mencionado, tener mucho cuidado durante la palpación, debido a, especialmente cuando los ganglios son pequeños, que se desplazan fácilmente si la presión es demasiado fuerte, ¿no es cierto? ¿No? Normalmente no se puede palpar. Entonces, algunos términos que nosotros vamos a encontrar y vamos a escuchar seguramente en la presentación de los casos, ¿no? Son sinónimos y no orientan prácticamente a ninguna etiología en particular, ¿no es cierto? El término adenomegalia, que solamente hace alusión al aumento de tamaño del ganglio, ¿no es cierto? Que también es semejante al linfoadenomegalia, ¿no es cierto? Y también el término de adenopatías, ¿no? Adenopatías, o sea, un ganglio con una enfermedad pero no determinada, no sabemos absolutamente nada de lo que está originando, simplemente decimos que es un ganglio, ¿no? Parte integrante de un proceso patológico, ¿no? Con frecuencia vamos a encontrar ganglios que crecen individualmente, pero no es también infrecuente que encontremos ganglios, grupos de ganglios que prácticamente están adheridos entre ellos. Cuando ocurre eso, nosotros denominamos, esto se denomina conglomerado ganglionar, ¿ya? Este conglomerado ganglionar lo van a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar en el linfoma, vamos a encontrar el conglomerado, ¿no? También otro proceso, otra característica que hay que determinar es la sensibilidad mencionada, ¿no? Entonces, dos procesos que hemos estado insistiendo durante toda la exposición es diferenciar un ganglio inflamatorio de un ganglio neoplásico. Y esta fase de la exploración bastante simple, que es la sensibilidad, nos puede de alguna manera, miren ustedes, orientar tremendamente, ya que el ganglio inflamatorio es por naturaleza un ganglio doloroso, mientras que el ganglio neoplásico no es un ganglio, no duele definitivamente, ¿no? Además, un ganglio inflamatorio, si el ganglio está agudamente enfermo, ¿no es cierto?, puede tranquilamente producir algunas modificaciones en la piel suprayacente. Puede haber las manifestaciones inflamatorias que ustedes conocen, la piel puede estar enrojecida, caliente, y cuando no, a veces puede aperturarse y drenar si es que hay una acumulación de pus o algún material extraño en el ganglio, puede drenarse a través de una fístula, ¿no? Entonces, lo que pues, obviamente indica que siempre el área que se explora debe ser un área completamente desnuda, ¿no? Fácilmente de identificar. Acá tienen ustedes un ganglio, miren ustedes, grandazo, que si ustedes ven, mira, van a darse cuenta que no es un ganglio único, sino hay varias prominencias. Esto sería el ejemplo de un conglomerado ganglionar, ¿no? Este es obviamente es un linfosarcoma que tiene el paciente, ¿no es cierto? Y con unas características adicionales que vamos a ver, ¿no? Entonces, para completar el estudio de un ganglio crecido, aumentado de tamaño, ¿no es cierto?, debemos obviamente tener en cuenta estas 9 características, ¿ya? Entonces, si no se hace esto, prácticamente no se está haciendo un buen estudio semiológico del ganglio, ¿no? Punto número 1 es la ubicación anatómica del ganglio crecido. Ya mencionamos en relación con la distribución zonal, le llama de los ganglios crecidos, ¿no? En cuanto al número, los ganglios pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pueden ser únicos en una región determinada, o en la misma región puede haber varios ganglios, como el conglomerado, como hemos mencionado, ¿no? O también puede haber ganglios en diversas áreas, ¿no es cierto? El paciente puede tener ganglios cervicales, puede tener ganglios obviamente supraclaviculares, o puede tener ganglios también obviamente a nivel de la llama axilares, ¿no? Entonces, hay que examinar de manera completa todo el sistema, ¿no? No se olviden ustedes, obviamente, hacer siempre la mensuración, porque un elemento importante de repente en el seguimiento es ver con qué velocidad está creciendo el ganglio, ¿no? Entonces, utilizar un centímetro, ¿no? Y acostúmbrense y olvidémonos de las referencias antiguas. Seguramente muchos están leyendo Suros, hablando del tamaño del huevo de una paloma, de una gallina, etcétera, etcétera. Eso ya no juega. Pongan los centímetros, por favor, para que ustedes puedan determinar con precisión los diámetros de estas estructuras. Hay que determinar las características de la superficie. Desde ese punto de vista, la superficie puede ser lisa, puede ser ligeramente irregular, e inclusive la superficie puede ser nodular. Otra característica importante es la consistencia. Los ganglios son elásticos, especialmente los ganglios inflamatorios, blandos, inclusive cuando hay necrosis del ganglio, ¿no? Y inclusive con un fenómeno que se llama renitencia. La renitencia es esa impresión que uno tiene
y que seguramente ustedes han sentido cuando ustedes comprimen un globo lleno de agua, ¿no es cierto? Puede haber una resistencia elástica, eso se llama remitencia, ¿no? O también se llama fluxación. En ese caso, obviamente, significa que hay un contenido líquido dentro de esta estructura, ¿no? Pero también, desde el punto de vista de la consistencia, el ganglio puede ser fibroso, leñoso e inclusive pétreo. Esta es una característica importante de los ganglios metastásicos y los ganglios neoplásicos, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, ya mencionamos, muy dolorosos en los ganglios inflamatorios y no dolorosos en los ganglios neoplásicos. También hay que agarrar el ganglio y tratar de desplazar sobre los planos profundos. Un ganglio inflamatorio no se fija al plano profundo, ¿no? Un ganglio que se fija al plano profundo es un ganglio neoplásico, ¿no? Pues eso se llama infiltración, ¿no es cierto? Y el ganglio inflamatorio más bien tiende a fijarse al plano superficial, a la piel, y ahí que puede haber modificaciones en la piel en algunos ganglios inflamatorios, ¿no? Muy bien, entonces estas son las características que deben estar en todos los ganglios. Ya saben ustedes, si logran palpar un ganglio en su práctica, si no hacen esta descripción, no está bien hecho la exploración de este sistema. Dos situaciones que son ya por su propia naturaleza son de un peso tremendo, es decir, si un ganglio es inflamatorio y un ganglio es neoplásico, ¿no? Entonces confundir uno y otro, ya saben ustedes la repercusión que puede haber, ¿no? Con un ganglio inflamatorio pueden matarlo tranquilamente al paciente en su casa sin ningún tipo de problema, pero con un ganglio con características neoplásicas exige todo un proceso, obviamente, de identificación, ¿no? Si bien es cierto, son características presentes, obviamente, pero uno tiene que demostrar a través de los exámenes auxiliares, de repente de una biopsia, su característica o su estirpe de tipo neoplásica, ¿no? Hay algunas características que ya han sido mencionadas. En cuanto al número y tamaño, no hay mayor diferencia entre unos y otros, ¿no es cierto? Hay ganglios neoplásicos pequeños, como también ganglios neoplásicos grandes, ¿no es cierto? En cuanto a la consistencia, sí es interesante. El ganglio inflamatorio es blando, friable, ¿no es cierto? ¿No? En cuanto al neoplásico, generalmente tiene tendencia a ser fibroso, duro e inclusive pétreo. La superficie del inflamatorio es una superficie regular, lisa, mientras que en el neoplásico generalmente es irregular, nodular. Sensibilidad ya mencionamos, y la movilidad en el ganglio neoplásico infiltrado al plano profundo, ¿no? Y en el ganglio inflamatorio con tendencia más bien a fijarse al plano superficial, o sea, a la piel, ¿no? Muy bien, una vez que ustedes han tenido toda esta orientación, entonces nosotros ya podemos ir explorando y tener en cuenta que estos ganglios están ubicados en una serie de regiones, ¿no? Entonces, una recomendación, siempre ser ordenados, empezar de la cabeza hasta los pies, tratando de buscar, obviamente, para que no se les pase regiones. Empezamos en la cabeza, tienen ustedes 6 etapas para poder hacer la ubicación, ¿no? Y creo que es fácil de identificar estos ganglios de acuerdo a las regiones anatómicas, una en la base del cráneo, que son los llamados suboccipitales, ¿no es cierto? Otro detrás de la oreja, que son los retroauriculares superficiales, ¿no es cierto?, que están sobre la apófisis mastoides. Por delante también tienen los preauriculares, ¿no? A nivel del ángulo del maxilar, los parotidios, ¿no? Los maxilares, en la rama del maxilar inferior, los submanteníanos en la cara, en la parte anterior, en la parte baja, ¿no es cierto?, del maxilar inferior por debajo del mentón, ¿no? Entonces, estas son las áreas que hay que determinar. Por supuesto, uno tiene que ubicarse, ¿no es cierto?, de manera que facilite la exploración, ¿no? Entonces pueden ubicarse por la parte anterior, de cara al paciente, o pueden ubicarse en la parte posterior o lateral. No interesa, ustedes tienen que tomar la posición más adecuada para poder ustedes ubicar. Acá tienen ustedes una síntesis de los ganglios tanto cervicales como de los ganglios obviamente craneales, ¿no? Tienen ustedes ahí los retroauriculares, los preauriculares, los toncipitales, ¿no? El ganglio tonsilar, también lo que se llama, que hemos hablado, ¿no es cierto?, detrás de la rama ascendente del maxilar, ¿no es cierto? Y los submentonianos, ¿no?, y los submaxilares, ¿no es cierto?, que tranquilamente pueden estar hipertrofiados, ¿no? En cuanto al cuello, ¿no es cierto?, que también ya ha sido graficado ahí, ¿no? Hay 4 etapas para la valoración. Hay que tener en cuenta estas 4 ubicaciones. Los ganglios cervicales superficiales, que están a lo largo del músculo esternocleidomastoideo,
los ganglios posteriores, cervicales posteriores, ¿no? A lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿no? Los cervicales profundos por debajo del esternocleidomastoideo, ¿no? Y los ganglios supraclaviculares en el ángulo que forma el esternocleidomastoideo con la clavícula. Acá, miren ustedes, hay un ganglio muy especial. Han escuchado seguramente ustedes el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow precisamente tiene esta ubicación, ¿no? Supraclavicular en el lado izquierdo. Y es un ganglio, obviamente, que con frecuencia se presenta en las neoplasias, ¿no? De tipo respiratoria o digestiva. En consecuencia, es un ganglio de tipo metastásico. Y eso se llama ganglio de Virchow. Entonces, cuando encuentran ustedes un ganglio de Virchow, ustedes están pensando en la posibilidad de una neoplasia respiratoria o digestiva. De repente, su historia clínica, obviamente, fácilmente les puede orientar, ¿no? En el lado izquierdo, no en el lado derecho, ¿ya? Cuidado con la pregunta de examen, ya tienen una fija. Acá tienen ustedes la ubicación de los ganglios a nivel cervical, tienen ustedes supraclaviculares, ¿no es cierto? Los submentonianos, los maxilares, etcétera, ¿no? Prácticamente la ubicación tanto de los ganglios cervicales como los craneales, obviamente, se hace prácticamente en una sola exploración, ¿no? Pero siempre es bueno mencionar, ¿ya? Algunos de ustedes hará, de repente será oncólogo en el futuro, van a ver ustedes que de repente este tipo de distribución puede ser un poco más compleja ya teniendo en cuenta ya la especialidad que van a ver ustedes. Pero en semiología general es conveniente que ustedes tengan este tipo de... Nuevamente recuerden ustedes el drenaje regional, por ejemplo, los ganglios occipitales están recibiendo el drenaje linfático de la parte posterior del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Los ganglios submaxilares, ¿no? O esta que estoy mencionando, ¿no es cierto? Se encuentran obviamente con frecuencia aumentada de volumen en los procesos faringoamigdalianos, ¿no? Entonces, esto debe tener este tipo de orientación. Cuando pasamos a la axila tiene una distribución de tipo una pirámide truncada, que vamos a ver. En consecuencia, podemos encontrar, ¿no es cierto?, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral, una en el ápice de esta estructura troncular, ¿no es cierto?, donde están distribuidos los ganglios, ¿ya? Esto puede tener otra denominación de acuerdo al área anatómica. Por ejemplo, el área anterior, los pectorales, están obviamente por debajo del músculo pectoral. Ustedes agarran el músculo pectoral y eso obviamente ahí está este grupo. En cuanto a los músculos dorsales, van a la parte posterior, o sea, correspondería a la cara posterior de la axila, ¿no es cierto? El medial corresponde a la caja torácica, ¿no es cierto? Y el lateral al brazo, o también llamado humeral, ¿no? Y finalmente, en la punta de la axila, ustedes, al vértice de la axila, ustedes profundamente, pueden ustedes evaluar, ¿no?, la presencia de este grupo ganglionar a este nivel. La otra denominación están acá, solamente cuestiones de denominación técnica nada más. Ganglios pectorales no varían, ganglios subescapulares, ¿no es cierto?, ganglios humerales, ganglios centrales, ¿no es cierto?, que está pegada a la caja torácica, y los ganglios apicales. Acá tiene la representación gráfica de la pirámide truncada que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, acá adrede se les ha puesto una imagen bien interesante de una patología muy frecuente en el sexo femenino, ¿no es cierto?, ¿no? El cáncer de mama, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando ustedes hagan una valoración de una mama, y peor aún, si tiene algún indicio de un problema de tipo neoformativo, deben ustedes examinar otras áreas, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Los ganglios no solamente, el mamario no solamente son superficiales, sino también son ganglios profundos, pero los superficiales prácticamente están siguiendo esta cadena a nivel que se llama axilar, ¿no? Miren ustedes acá, nuevamente miren ustedes los ganglios que pueden comprometerse en un problema de tipo neoformativo de la mama del paciente, ¿no? Seguimos bajando y tenemos los ganglios epitoclares, ¿no es cierto? No son muy frecuentes los ganglios epitoclares, están ubicados prácticamente en la epitróquia, más o menos a unos 3 centímetros por encima del epicóndilo humeral. La técnica de evaluación, miren, lo ven ustedes en la figura, se toma al paciente del codo, con el brazo semiflexionado, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede explorar adecuadamente esta zona, ¿no? Entonces, estos son los ganglios epitoclares, ¿no? En la región poplitea, ¿no es cierto?, es interesante, la región inguinal y poplitea, ¿no es cierto?, hay que examinar al paciente de cúbito obviamente supino, ¿no es cierto?, con las rodillas semiflexionadas,
Y vamos a determinar ahí como punto de referencia lo llama el ligamento inguinal, ¿no? A lo largo del ligamento inguinal están los ganglios que vamos a examinar, son los ganglios inguinales superficiales, o también llamados femorales, ¿no? Que están muy próximos a la superficie, por encima de los conductos inguinales. Y los ganglios inguinales se llaman superficiales inferiores, ¿no es cierto?, que están por debajo de esto, precisamente, y casi en la cara interna, ¿no?, del muslo, ¿no?, y que sigue obviamente prácticamente muy vecina a la vena inguinal. Acá tienen ustedes una técnica de exploración de los ganglios que llaman popliteos, ¿no es cierto?, en la parte posterior, y los ganglios inguinales en el lado derecho. Miren ustedes los ganglios inguinales, los superficiales, ¿no es cierto?, los superiores, inferiores, ¿no es cierto?, y algunos hacen esta determinación, pero que en última instancia, como les digo, para propósito del curso, no es necesaria esta ubicación, pero sí importante saber el drenaje, ¿no?, la zona correspondiente al drenaje, ¿no? Los ganglios superficiales, ¿no es cierto?, que están discurriendo a lo largo del ligamento inguinal, ¿no es cierto?, están drenando, ¿no?, las zonas correspondientes a la parte glútea y a la región abdominal inferior, y también el periné y las regiones superficiales de la extremidad inferior, ¿no? Mientras los ganglios profundos, ahí la mano que está palpando, ¿no es cierto?, están situados al lado de la vena femoral, ¿no es cierto?, y drenan los vasos femorales, ¿no?, fundamentalmente de los genitales externos, el glande, el pene y el clítoris, ¿no es cierto?, en la mujer, la vulva, especialmente los labios mayores, ¿no es cierto?, y el tercio inferior de la vagina, ¿no? Esto es importante para que vean ustedes, miren ustedes acá, el drenaje es importante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una patología a nivel testicular, no confundan ustedes, ¿no es cierto?, ya en relación con lo que les he dicho, porque el testículo tiene un drenaje a ganglios profundos, no a ganglios superficiales. Entonces, un seminoma, no van a encontrar ustedes ganglios a nivel inguinal, sino van a encontrar ganglios obviamente profundos, seguramente en la cadena, no en la cadena safena tampoco, sino en las zonas profundas de este drenaje, ¿no? Igual ocurre con los genitales internos femeninos, ¿no? Igualmente, el drenaje de patologías ocasionadas por tanto el ovario como por el útero, ¿no? Las siembras metastásicas van a estar en los ganglios pélvicos y en los ganglios paraórticos, no comprometen los ganglios inguinales. Pero si el proceso está localizado a nivel de la vulva y el tercio inferior de la vagina, sí van a poder tener ustedes la posibilidad de encontrar ganglios hipertrofiados a nivel inguinal, ¿correcto? ¿No? Estas son algunas situaciones que pueden tranquilamente motivar confusión. No son muy frecuentes, pero es conveniente que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no es cierto? Son muy infrecuentes, les voy a decir, ¿no? Pero están ustedes ahí para que en ocasiones pueden de alguna manera encontrar estas rarezas y pueden tranquilamente confundirlas, ¿no? Algunas características ya para terminar, tienen ustedes la adenitis aguda, que es un proceso inflamatorio, obviamente, del ganglio, ¿no es cierto? Este proceso de adenitis puede ser simplemente una adenitis reactiva. ¿Qué ocurre si existe un proceso inflamatorio, por ejemplo, en el pie, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la celulitis o edema que existe ahí va a producir, obviamente, una inflamación de los linfáticos, los capilares linfáticos de esa zona. Y se va a producir, si ustedes observan adecuadamente, va a subir una especie de retículo cuando se comprometen los capilares linfáticos. Y eso se denomina linfangitis reticular. Más adelante los vasos linfáticos se van a juntar y van a formar los troncos linfáticos. Y este tronco linfático ya es un vaso bastante notorio, y cuando se inflama, se llama linfangitis troncular, se ve como una especie de hilo que comunica esta zona inflamada con el ganglio correspondiente, ¿no? Una patología que no debemos dejar de pasar es, nosotros todavía tenemos la posibilidad de ver localización de la tuberculosis en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, cuando se produce a este nivel, ¿no?, se va a producir un proceso inflamatorio, ¿no?, que a la larga va a producir un proceso necrótico en el ganglio linfático. Los ganglios linfáticos inicialmente obviamente van a ser de consistencia un poco incrementada, y posteriormente se va a producir un regrandecimiento por la producción de una necrosis, ¿no es cierto? Y inclusive pueden en algún momento ya suturar y fistulizarse.
Y la fistularización a nivel de la piel va a producir obviamente a veces una autolimitación y la presencia de una cicatriz muy notoria que se conoce como el nombre de escrófula, ¿no? Acá tienen ustedes una linfangitis o una adenitis tuberculosa, ¿no? Y la secuela de tipo cicatrizal que vemos muchas veces en los pacientes ya después de mucho tiempo, es cierto que recibe el nombre de escrófula. En cuanto al compromiso inflamatorio de los vasos, ya hemos mencionado, en la parte alta está la llamada linfangitis reticular, que no se ve muy bien, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo y con toda voluntad, van a ver ustedes como una especie de red, un retículo prima rojizo, ¿no? En cambio, en la linfangitis troncular, que es ya la inflamación de un vaso grande, miren ustedes, es como una especie de cordón, lo llama enrojecido, que prácticamente sigue el trayecto de este tronco y va a terminar, por supuesto, en el ganglio correspondiente, ¿no? Otras patologías, solamente para mencionarles así rápidamente, lo que ocurre, por ejemplo, en la sífilis, ¿no es cierto? ¿No? En la sífilis, obviamente, cuando la inoculación es obviamente en la zona genital, ¿no? Va a ocurrir una adenomegalia, ¿no es cierto?, que se llama el chancro de inoculación, ¿no es cierto?, a nivel de los ganglios inguinales superficiales, ¿no? Y miren ustedes que esta enfermedad es demasiado, como se llama, traicionera, porque es indolora, a pesar de ser inflamatoria, es indolora, no supura y se autolimita, ¿no? Esa es la infección primaria de la sífilis. Y más adelante, meses o años después, empieza el secundarismo ya con otras localizaciones, ¿no? Una patología que es frecuente ver, obviamente, es la mononucleosis infecciosa. Ustedes van a ver que ahí es un proceso con un compromiso importante de todo este sistema que hemos mencionado y que se caracteriza por grandes ganglios a nivel, obviamente, del cuello, que son sumamente dolorosas, ¿no es cierto?, y que se acompañan de hepato y esplenomegalia, ¿no? Y también de un proceso inflamatorio bastante severo de la faringe, ¿no? Esa es la mononucleosis infecciosa. Otra parecida a la sífilis es la enfermedad de Nicolás Fabry, en la cual sí existe compromiso de los ganglios inguinales y hay lesión, hay fistulización y supuración. Y por supuesto el ganglio sí es doloroso en este caso. El linfoma, ya mencionamos, son casos primarios, son lesiones primarias del ganglio, ¿no? Interesante es que el linfoma puede presentarse o simular una enfermedad infecciosa, ya que a veces está acompañado de una fiebre particular llamada la enfermedad ondulante o la fiebre ondulante, o también llamada fiebre de Penn-Epstein, que van a ustedes a ver seguramente en la parte de la semiología de la fiebre, ¿no? Y lo que les he mencionado, no olvidarse de los ganglios metastásicos, ¿no es cierto?, ¿no?, con las características que han sido ya precisadas. Acá tienen ustedes una muestra de linfogranuloma venéreo, miren ustedes con la fistulización, ¿no es cierto?, un ganglio que es un conglomerado ganglionar en el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, a veces la consistencia tampoco no es tan fibrosa como, es una consistencia elástica con ligera tendencia a la dureza, ¿no? Es importante. Esta es la mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto?, adenomegalias bastante marcadas a nivel cervical, hepato, esplenomegalia, muy frecuente en niños, ¿no es cierto?, y un compromiso faringo-amigdaliano bastante severo, ¿no? ¿Cierto? En cuanto al linfedema, ya mencionamos, ¿no?, importante el sistema de drenaje de este líquido particular, ¿no es cierto?, con las características que hemos mencionado. Entonces, el bloqueo de esta circulación va a determinar, pues, la acumulación en el tejido celular subcutáneo, ¿no?, de este líquido que se denomina linfedema, ¿no? Como consecuencia de esta acumulación, obviamente, la extremidad va a sufrir una serie de modificaciones, aumento de volumen, borramiento de los pliegues cutáneos, borramiento de los relieves óseos, muy semejante al edema clásico, ¿no? Entonces, pero la historia clínica de alguna manera nos puede orientar, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza, ¿no? Esta es la secuencia que se ve en el linfedema, ¿no?, teniendo en cuenta que el linfedema es de tendencia a una evolución crónica, ¿no es cierto? La acumulación de linfa obviamente va a producir una acumulación, ¿no?, de fibroblastos, adipocitos, células macrofágicas, ¿no es cierto? Y miren ustedes, su fenómeno defensivo o su función defensiva está alterada. En consecuencia, hay un proceso inflamatorio o infeccioso a repetición, fácilmente en estos casos. Estos procesos inflamatorios comprometen más los vasos linfáticos y prácticamente generan un círculo vicioso. Posteriormente, como consecuencia de la inflamación crónica, hay un proceso de cicatrización, ¿no es cierto?, y cambios bastante notorios en la piel, ¿no? La piel se torna varia de unas características bastante
notorias que vamos a ver. En cuanto al origen, simplemente ustedes tengan en cuenta que puede haber un linfedema primario, ¿no es cierto?, idiopático, congénito, hereditario, la historia clínica lo determinará, ¿no es cierto?, y los secundarios, obviamente secundarios precisamente a patologías tanto neoformativas como infecciosas profundas e inclusive como parasitosis, que felizmente nosotros no tenemos, ¿no? La filariasis, ustedes conocen, es una patología que se llama parasitaria, se llama de las zonas, claro, ¿no? De África, etcétera, ¿no es cierto?, producen este tipo, y la extremidad produce un aumento de volumen tan notorio que recibe el nombre de una paquidermia, ¿no?, como semejante al pie de el miembro inferior de un elefante. Ahí tienen ustedes la clasificación simplemente como una orientación, pero pongan atención en el linfedema secundario, ¿no es cierto?, infeccioso, neoplásico, la misma obesidad a veces produce este tipo de alteraciones, enfermedad inflamatoria, enfermedad venosa crónica, cuando produce inflamación, y la inflamación produce daños en los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos se va a producir este tipo. Estos son los signos posibles que podemos encontrar en un linfedema y nos puede ayudar para diferenciar del edema clásico, ¿no? Primeramente, compromete más frecuente los miembros inferiores, aunque en el caso de la mama que hemos mencionado puede ser tranquilamente los miembros superiores. La piel está de un color terroso, dura, no depresible, ¿no? Y hay un signo que se llama el signo de Kaposi-Steiner, ¿no es cierto?, que es una imposibilidad de poder pisar la piel. Hay hiperkeratosis, linfangiectasia, y también en las fases iniciales puede ser dolorosa. Acá tiene usted el linfedema, y antes de que la doctora me inspectore de acá, este es el cambio de piel. ¿Ya? Muy bien, chicos, les agradezco. Por favor. Libros.